Hola, ¿qué tal chicos? Aquí después de mucho tiempo volvió su amigo Axel Resúmenes con un nuevo manhwa. Disculpen la inactividad, pero había estado muy ocupado en la chamba. Ahora estoy un poco más libre y decidí usarlo en lo que me gusta, que es crear contenido. Y bueno, antes de empezar no olvides darle like y suscríbete al canal, y bueno, que disfrutes de tu estancia en mi canal. Esta historia comienza presentándonos el inicio de este mundo llamado Xuanyuan, en donde las bestias gigantes viajaban libremente, pero los recursos eran extremadamente escasos, y las generaciones que precedieron a esta la llamaron la generación primitiva, pero al cabo de cientos de miles de años después la energía espiritual revivió, como también la raza demoníaca, la humana, y cultivadores de rosa uno tras otro. Y a esta era tan próspera se le llamó la era de la cultivación. Pero cultivadores codiciosos saquearon plantas y tierras espirituales por doquier, además de oprimir a la raza demoníaca, y por el bien de los recursos los cultivadores no dudaron en comenzar guerras con la raza demoníaca. Y si no conseguían lo que se disputaban, lo destruían por completo. Pero ahora, hoy en día, las sectas han aparecido por doquier, ya que los recursos se juntaron y las bestias gigantes están renaciendo, así que si alguien desea cultivar en este peligroso mundo debe depender de una secta. Y optaron por llamar a esta era tan deplorable como la segunda era primitiva, y en la línea de tiempo actual nos encontramos en el jardín de hierbas espirituales de la secta Siyun, en donde podemos observar una gigantesca planta carnívora saboreando algo, para poco después escupir con violencia a un joven, que caería estrepitosamente en el suelo. Y este joven es nuestro protagonista, un sirviente externo de la secta llamado Tianyuan, quien se disponía a seguir con su labor luego de que las plantas se calmen, y sería sorprendido por una hermosa voz que lo invitaba a comer, y esta sería una muy apetecible discípula externa llamada Emiao. Poco después ambos irían a comer con una naturalidad notoria, y antes de eso la peli verde comenzaría a limpiar muy de cerca a nuestro prota, para luego disponerse a comer. Ahora comenzamos con la presentación de nuestro prota, quien actualmente es un simple jardinero de la secta, ya que en su vida pasada, como era lisiado, solo podía mantenerse cerca de las plantas, lo que en realidad disfrutaba, y aunque no podía caminar tenía un gran fanatismo por convertirse en un inmortal y viajar libremente por todos los reinos. Pero todo llegó a su fin un día tranquilo en su patio, mientras Camión Kun hizo su trabajo habitual, y cuando retomó su conciencia había cumplido su sueño de el Isekai, y gritaría en voz alta que al fin puede cultivar. Mientras las pechugonas solo lo miraban como un loquito, Tianyuan eufórico comenzaría a preguntarse en qué debería emplear su esfuerzo, tal vez en la espada o en refinar artefactos, y hasta podría volverse un maestro de talismanes. Pero le darían un terrible golpe de realidad, el cual era que solo era un inútil sin raíz espiritual, así que no podía cultivar. Y como compensación del cielo había nacido con un cuerpo sagrado innato de la flora, el cual le da una gran afinidad con las plantas, y el maestro de secta, haciendo una excepción, le permitió cuidar las plantas del jardín exterior. Y regresamos con el prota, quien está siendo halagado ya que después de tanto trabajo sigue oliendo tan bien, y eso se debía a que su físico causa que su cuerpo emita fragancias únicas de plantas espirituales, por lo que la peli verde se pegaría mucho a él, fascinada por ello mismo, y el prota, mientras disfrutaba la trama, comenta que esa es su compañera, que entró el mismo año que él, y ya que son del mismo pueblo natal se hicieron más cercanos. Pero aunque no tenía raíz espiritual, esa vida seguía siendo bastante buena. Tiempo después alguien le llamaría la atención a Tianyuan, quien instintivamente le daría un leve golpe a la peli verde para despertarla. Y la hermosa chica que lo disciplinaba sería la discípula en jefe llamada Wen-jun, quien le reprochaba por estar holgazaneando y no cuidar del jardín. Tian se disculparía mientras Wen-jun ardía de coraje por su actitud, y J.E. Miao recién despertaba. Tian se preocuparía ya que los rumores mencionaban que castigaba muy severamente a los discípulos de la secta que iban en su contra. Y para mala suerte, J.E. Miao muy impulsivamente le reprocharía el por qué hacía trabajar tanto a Tian. Wen-jun solo responde que esa es la responsabilidad de Tian, y además ella también estaba holgazaneando, así que debía ir a terminar sus tareas de inmediato. J.E. Miao, realmente molesta, le reprocha el despreciar tan repetidamente a sus hermanos menores, a lo que Wen-jun solo menciona que es su deber como hermana mayor.
Acto seguido J.E. Miao desata su aura y menciona que protegerá a Tian de ella. Pero, antes de que hiciera algún movimiento, Wen Yun pasaría instantáneamente fuera de su campo de visión y le daría varios impactos en puntos específicos recordándole que conozca sus límites. Haciendo que la peli verde bote sangre mientras Tian se preocupa por su estado, y comienza de inmediato a socorrerla mientras ésta se reincorpora con dificultad. Y luego volvería a reprocharle a Wen Yun por su uso desmedido de su fuerza, a lo que esto responde que solo está ejerciendo su autoridad para que ellos cumplan con sus deberes de la secta de ahora en adelante, y antes de retirarse le daría una mirada intimidante mencionándole que no quería volverlo a ver teniendo sus descansos en las horas laborales, y se retiraría poco después mientras el prota iba para tratar a su amiga. Poco después ya trataría sus heridas mientras la peli verde renegaba de cómo esa mujer podía ser la discípula en jefe. Tian menciona que no es tan mala ya que es la única que va al campo de batalla a socorrer a sus hermanos menores. Esto enfadaría a la peli verde luego de lo anterior, y luego comenzaría a mencionar que si lograra conseguir un solo tallo de hierba de vid púrpura su cultivación se elevaría para no dejar a Wen Yu hacer lo que quiera. A lo que nuestro inepto prota menciona que podría encargarse de conseguirlo, haciendo que la peli verde pregunte en voz alta que si acaso pensaba robarlo mientras él. Portal le pedía silencio sobre esos temas y con una sonrisa le diría que se lo deje todo a él, haciendo que la peli verde se lance sobre él a darle un abrazo muy amigable, y desde el cielo Wen Yu estaría observando y grabando todo lo acontecido con una mirada de pocos amigos. Luego tenemos un salto de tiempo al llegar al atardecer, y podemos ver nuestro prota en el jardín espiritual completamente solo, y disponiéndose primero a regar todas las hierbas espirituales, usando un talismán controlador de objetos ya que no posee la habilidad de manipularlos, y al mismo tiempo arrancaba las malas hierbas de entre las hierbas espirituales, y a su costado miraría de reojo exactamente el campo de enredaderas púrpuras, mientras despreocupadamente preguntaba el por qué esas enredaderas estaban creciendo tan cerca, y arrancaría una excusándose de que si crecen tan cerca afectaría su desarrollo, pero para su mala suerte el maestro de la secta presenciaría todo con un enojo notable. Tian con un gran nerviosismo intentaría excusarse con que estaba arrancando las malas hierbas, pero sería retenido por el maestro mientras era juzgado por robar, y sería entregado a los discípulos para ser golpeado hasta su final, y mientras estaba ya muy gravemente herido con la enredadera en sus manos solo podía pensar en su hermana menor, a lo que una voz les pediría que se detengan, y esta sería la peli verde quien mencionaba que si seguían así le rompería los huesos. Esto haría sentir más aliviado al prota solo de verla. Pero la actitud de la lacra cambiaría y le pediría a su maestro por favor aunque sea dejen su cuerpo intacto. Tian Yuan aún sin comprenderlo del todo le preguntaría que a qué se refería, y J.E. Miao solo le susurraría al oído y que si quería culpar a alguien solo podía hacerlo con él mismo al ser tan ingenuo al haber caído en su trampa. Y no debía preocuparse ya que cuando él no esté ella se haría cargo del jardín espiritual, y con una cara de desesperación continuaría siendo golpeado, mientras en sus aparentes últimos momentos solo podía ver a su querida hermana menor pegada del brazo de su maestro. En esto llegaría Wen Yun acusando a la peli verde de haber planeado todo, y afirmando que era cierto ya que había grabado su conversación. J.E. Miao descaradamente mentiría que Wen Yun tenía una relación con Tian por lo que estaba intentando sabotearla, haciendo que el inepto maestro de secta le crea mientras la ira de Wen Yun seguise en aumento, y mientras ésta alzaba su espada pregunta que como no puede ser capaz de distinguir la verdad de la mentira, y lanzando su espada hacia donde estaban golpeando a Tian menciona que ya no tiene nada que hacer en la secta y procedería a repeler a los discípulos que lo estaban golpeando, para luego proceder a levantarlo con su espada. Y comenzaría a huir con el justo frente a los ineptos de la secta. Tian ya hecho un desastre le pregunta el por qué lo había salvado obteniendo la respuesta de que solo se preocupe por el que ni siquiera sabe cómo vivir. Pero el maestro de secta desataría su cultivo mencionando que nadie podía ir y venir sin su permiso, y con una gigantesca habilidad de palma embulliría a los dos, para luego aplastarlos con una tremenda fuerza.
para luego los dos regocijarse de que incluso después de muerto, podrían utilizar el cuerpo innato del prota en el campo de hierbas espirituales. Y podemos ver que Tian a duras penas seguía vivo ya que había sido protegido por Wen Yun, pero lastimosamente él solo es un mortal y no puede hacer nada. Y estando ambos al borde del colapso comenzaría a sentir un mayor aprecio por Wen para luego preguntarse si acaso iba a morir nuevamente. Y clavando una mirada de odio total desataría su odio por la peli verde mientras se preguntaba y por qué él y Wen debían morir mientras esos desgraciados vivían tan orgullosos. Y si pudiera hacerlo todo de nuevo los eliminaría uno a uno con sus propias manos, a lo que una ventana aparecería felicitándolo por atravesar una situación cercana a la muerte, desbloqueando el sistema de jardinería celestial. Tian con una débil sonrisa pregunta el por qué tardó tanto el sistema. Aparecería una semilla frente a él dándonos a entender que es recompensa del sistema, y nos muestran a una pequeña chica pelirrosa en estado de hibernación, y el sistema lo felicita por obtener la semilla de demonio de flor de 100.000 años. La advertencia del sistema menciona que la semilla del demonio requiere la sangre del huésped para activarse y si quería usarla, a lo que Tian menciona que si acaso había necesidad de preguntar, y con esa simple acción la semilla de la flor demoníaca sería despertada. Mientras a lo lejos los dos desgraciados estarían regodeándose por lo anterior mientras le daba la autoridad del jardín espiritual a la peli verde. Y Tian, el cual ya estaba casi completamente enterrado, comenzaría a liberar la semilla demoníaca intrigando a los que miraban la escena, y una flor brotaría de la semilla al tacto de la pala, para luego crecer gigantescamente mandando a volar a los discípulos y dejando sorprendidos a los dos presentes, a lo que el maestro de secta lo cataloga como un fenómeno cósmico. J.E. Miao pregunta intrigada que por qué creció esa planta espiritual en el jardín de repente, a lo que el maestro menciona que un fenómeno de esa calidad no puede ser menos que un demonio de hace 10.000 años, mencionando que como ellos cultivaban a partir de 4 reinos los cuales eran cielo, tierra, místico y amarillo. Los demonios se dividían en demonio espiritual de 10.000 años, gran demonio de 100.000 años, rey demonio de 1.000.000 de años y demonio emperador de 10 millones de años. E incluso las hierbas espirituales ordinarias de menos de 100 años ya son muy buenas para el cultivo, y si ese demonio espiritual pudiera ser refinado ni siquiera él podría imaginar el resultado. La peli verde pregunta que eso no se parecía en nada a un humano, así que cómo podrían refinar, a lo que el maestro dice que los demonios espirituales no pueden tomar una forma. Pero para nadie fue una sorpresa que tomara forma, y esta es la emperatriz del continente central llamada Fei Hua, y al abrir sus ojos menciona que ha estado dormida por mucho tiempo. Tales acontecimientos aterrarían al maestro, el cual se pregunta la inmensidad de su poder. Está utilizando una flor comunicadora, intentaría entablar una conversación con los otros 4 de los continentes mencionando sus nombres, pero llegaría un recuerdo a su mente de cómo había terminado la última guerra, decepcionándose de cómo los otros 4 habían sido eliminados en esa gran guerra. El albino les ordenaría a los discípulos que atrapen a la demonio de inmediato, pero estos no estarían muy convencidos de hacerlo, a lo que usted menciona que los recompensaría muy bien, además de que por apenas haber despertado debería estar muy débil. Fei con una sonrisa solo dice que con ella es suficiente para dominar todo, pero sería sorprendida al notar que los humanos estaban subiendo sus enredaderas, y lanzaría una aparentemente inofensiva peonía hacia ellos, los cuales seguirían confundidos ante esto, pero la desastrosa explosión no dejaría ni rastro, a lo que Fei, extrañada con su fuerza, se pregunta el por qué sus poderes estaban tan debilitados. El albino aterrado sabe que no es capaz de manejar tal inmensidad de poder, para luego comenzar a escapar mientras es apuntado por Fei, pero su ataque no tendría efecto alguno y se desvanecería, haciendo que Fei desconcentre por completo para poder asestar su ataque correctamente, lanzando múltiples ataques al albino, pero todos ellos se dispersarían justo antes de impactarlo, haciendo que éste se llene de confianza y vuele hacia Fei a toda velocidad, y lanzaría su golpe de aura púrpura, el cual afectaría notablemente a Fei, para luego tomarla del cuello mientras pensaba refinarla y llegar al reino celestial. Por otro lado, Tian había estado observando todo desde donde había sido enterrado,
mencionado al sistema que su semilla era muy débil, obteniendo la respuesta de que necesitaba hacer contacto con la planta para que tenga mejor efecto, haciendo que el prota se disponga a ir hacia ella, y llegaría en un momento intentando tocarla, pero ésta sería alejada por el albino. Y mientras está a punto de ser eliminado le pediría a Faye que tome su mano de inmediato. Faye solo pensaría que ese tipo intentaba mancillarla incluso en esa situación, pero por alguna razón su cuerpo sentía una rara sensación de él y se movía por sí solo, pero estaba demasiado lejos como para tomar su mano. Así que extiende su pie, y al tomarlo ambos emitirían una luz dorada, y el sistema lo felicita por agarrar su planta espiritual. El albino sería aturdido por el inmenso brillo dorado que emitían. Para luego el prota adquirir una habilidad innata justo frente al viejo. Esa habilidad había llevado al gran demonio dentro de su brillante vientre, y Faye, quien estaba dentro de Tian, se pregunta el qué está pasando con su cuerpo. El sistema dice que su habilidad extrae el poder central de la planta en su vientre. Afuera el albino estaría furioso al haber perdido a la demonio, disponiéndose a arrancarla de nuevo del cuerpo del prota, pero para el caso del prota este comenzaría con la fusión de plata y humano, y con un solo de sus cortes la puerta de la secta sería reducida a escombros, haciendo que el albino se detenga en seco ante tal demostración. A lo que el prota solo se quejaba de ese terrible nombre mientras caminaba con mucha aura. Tian mencionaría que no es capaz de controlar tal poder a voluntad, ya que su ataque estuvo muy lejos de su objetivo, y volvería a lanzar un nuevo ataque ya que ahora el rango de distancia era muy corto, pero el viejo utilizaría sus espadas de ahora para detener el ataque, el cual sería muy difícil de parar, lo que sorprendería al viejo, el cual logró detenerlo pero con demasiada dificultad, mientras que Tian rápidamente pasaría por atrás suyo, y le conectaría un devastador ataque por la espalda, sin posibilidad de esquivarlo, y el viejo quedaría sometido en el suelo totalmente derrotado, pero sin razón aparente comenzaría a reírse como un desquiciado, lo que desconcertaría a Tian, para luego desatar una enorme nube de aura mientras se burlaba de su inepto conocimiento del cultivo al solo manejar bruscamente la espada. Luego el viejo aparece todo mamado con un traje muy dudoso para reanudar su batalla, y lanzaría un ataque a gran velocidad hacia Tian, pero sería esquivado fácilmente, para luego comenzar a cruzar espadas para demeritar su ambiente púrpura, ya que no se comparaba con su estado hombre y planta, pero la espada del viejo sería superior y la espada rebotaría. Faye le diría que esquive rápido, pero su reacción tardaría un poco. Esto causa que su protección superior sea destruida, provocando y leve corte. El viejo continúa con su ráfaga de ataques mientras de gloria de su experiencia y habilidades superiores en comparación de la inmadurez de Tian. Faye, quien estaba observando todo, estaría preocupada por su vida, ya que aunque Tian tiene su poder no puede usarlo correctamente. Repentinamente la cegadora luz dorada volvería a sorprender a Faye. Tian, luego de esquivar un ataque, menciona que él es autor de una gran cantidad de novelas de cultivo y él era la primera persona que le decía que no tenía experiencia en ello. Tian, con su espada regenerada, volvería a luchar contra el viejo luego de comprender su técnica y listo para el contraataque. Faye, al escuchar todo, estaría molesta y sorprendida al ver que en realidad sí podía pelear. Tian desconcierta al anciano mencionando que todas las técnicas de artes marciales se basaban en solo liberar o contener la energía espiritual, y mientras de él brotaba un tallo junto a una peonía, menciona que ese ataque lo había acabado de crear. Este ataque, llamado muerte bajo la flor de peonia, mandaría a volar con una fuerte explosión al anciano. El funcionamiento de esta técnica es utilizar las características de las plantas para absorber energía espiritual a mayor velocidad y luego liberarlo en una sola ráfaga. Faye reconocería que era habilidoso al lograr utilizar su energía espiritual, y mientras Tian continuaba preparando ataques, comenta que el tiempo está por terminar, y 4 peonías rodearían al abatido viejo maestro, el cual aún seguía abatido, provocando una explosión que al parecer acabaría con él. Mientras la lacra peli verde observaba todo lo acontecido, y mientras se daba cuenta que el anciano no podía hacerle frente a Tian, se pregunta que si acaso sus sacrificios fueron en vano, y en el campo de batalla el anciano estaría suplicado a Tian que lo perdone debido a su relación de maestro y discípulo, y como moneda de cambio le ofrecería todo el jardín espiritual, además de a la bruja de J.E. Miao.
Entonces Tian con una aparente benevolencia acepta perdonarle la vida al anciano, pero le ordenaría que acabara con J.E. Miao ya que ella fue quien provocó todo eso con sus mentiras y engaños. El anciano estaría de acuerdo cargando nuevamente su poder en contra de la asustada lacra, la cual saldría de su escondite para suplicar ya que no quería morir. Pero antes de que haga otra cosa el anciano acabaría con ella prometiendo vengarla luego de que el mocoso pierda esa forma. Fei quien seguía observando estaría decepcionada que sea tan ingenuo ya que los humanos son demasiado siniestros ante estas situaciones, pero nuevamente notaría algo que llamaría su atención en el campo. Y estos serían 3 habilidades de rayo disparadas sincronizadamente, las cuales acabarían por completo con el malicioso y despiadado anciano, quien antes de perecer le reclama el haberlo engañado. Pero el prota perdiendo su estado de humano planta menciona que es un autor así que sabe perfectamente cómo actúan los villanos como él, y al mismo tiempo algo saldría sorpresivamente disparado del vientre de Tian, el cual formaría un enorme capullo, donde estaría la hermosa Fei quien reconocería su pelea y le daría la oportunidad de besar a sus pies para convertirse en su esclavo. Por lo que Tian comenzaría a acercar lentamente su temblorosa mano hacia los pies de Fei, pero Tian lo apartaría con un manotazo para darnos un hermoso paisaje mientras se queja de cómo ella que fue su invocación quiero convertirse en su maestro. Fei muy enojada lo agarraría de su ropa por haber despreciado su ofrecimiento, mientras internamente no podía controlarse porque había una misteriosa esencia en ese humano que no podía dejar de desear lo que hacía que su corazón se acelere mucho, y le daría un fuerte jalón al prota lo que lo dejaría desconcertado, y con su cuerpo que se movía por su propia cuenta le daría un beso al prota, el cual gritaría a todo pulmón que habían robado su primer beso.